Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Ere sheve hashere sarayete, llevo hashemanduata, ayaporo nendive, ayapocuata. Daremos. Algunos no levantaron la mano, pero claro, les tomé de sorpresa. Y indudablemente en esta casa de estudio, que es la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción, no es una casa cualquiera. Salen los mejores egresados. Sí, señores, salen los mejores. Y aquí, por supuesto, la gente que se está formando cada día está aceptando y está reconociendo que hay nuevas actitudes, nueva aptitud, nuevas competencias que al término de un año o al término de su carrera está adquiriendo. Pero los resultados de aprendizaje se adquieren al final de un módulo, al terminar alguna unidad, en la misma clase. Eso es el resultado de aprendizaje. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que la competencia es una cuestión mucho más totalitaria, que abarca una parte muy importante de todo el diseño curricular. Y el resultado de aprendizaje es lo que buscamos en ese momento, o buscamos en una unidad, o buscamos en un contenido específico. Entonces pueden ver acá una relación jerárquica, ¿sí? Una equivalencia, donde nos habla que la competencia tiene una diferencia con el resultado de aprendizaje. Entonces no son sinónimos. Eso yo creo que está bien claro, y para los que aprenden muchísimo más leyendo, eso es lo que ustedes pueden observar acá, la diferencia. La competencia es holística y el resultado de aprendizaje es concreto, observable. Acá les comparto una especificación técnica, una matriz muy importante de la naturaleza de ambos términos. Entonces, si la competencia es holística y el resultado de aprendizaje es concreto, entonces la competencia es esa capacidad compleja e integradora y el resultado de aprendizaje es la evidencia observada. Nosotros como docentes desarrollamos una clase, un tema específico, y nunca la evaluación debe estar desconectada, la evaluación de la enseñanza debe estar desconectada de eso que estuvimos desarrollando. Entonces nosotros los profesores en nuestra planificación ya tenemos que saber cómo vamos a medir ese resultado de aprendizaje. A veces ocurre de que por último decidimos cómo vamos a medir. Y eso puede ser un problema, y muy grave, porque entonces no sabemos si el alumno realmente está recordando o ya es capaz de aplicar, es capaz de ejecutar, es capaz de evaluar o es capaz de crear. Porque si bien nosotros trabajamos con la taxonomía de Bloom, ya después, en el año 1990, una de sus alumnas, ¿sí? Por eso dice, el alumno tiene que superar al maestro. Una de sus alumnas, dándose cuenta que los tiempos también cambiaron, entonces agregó esa capacidad, reemplazando a la evaluación por crear. Habla de conocer, del plano del conocimiento cognitivo, del procedimental, del actitudinal, y agrega uno que realmente a lo mejor tenemos que seguir trabajando: la metacognición, saber qué sabemos. Entonces, al término de una clase, estimados estudiantes, colegas, ¿qué es lo que solemos hacer? No solemos hacer preguntas como expliqué bien, y es difícil que un alumno diga no, profesora. Entonces, a ver, terminamos la clase. ¿Qué se les quedó? ¿Qué les hace recordar lo que estamos desarrollando? ¿Con qué relacionamos con la vida diaria como profesionales? Entonces, hacer la metacondición. Y los estudiantes, saber cómo aprenden mejor. Eliminar un poco
ese mito de que solamente aprendemos de una forma. Nosotros aprendemos de muchas maneras y eso ya está demostrado científicamente. Entonces una persona cuando dice, no, yo no aprendo, solamente aprendo si leo. No, si es que hace un esfuerzo va a poder aprender escuchando, visualizando un video, escuchando un podcast. Entonces esa es la diferencia. Que la ciencia cada día nos enseña una nueva manera de relacionarnos en el aula. La transición es la competencia, aplicar y analizar. Entonces, nosotros necesitamos en cada una de las clases, en esos pocos minutos que tenemos, que los estudiantes sean capaces de aplicar de alguna manera. Ejemplo, los estudios de caso. Demostrar que pudieron y entendieron cuál es el concepto, pero más que nada hacer una relación con la vida diaria. Entonces, de repente un profesor puede estar pensando que explica de una manera magnífica, pero tenemos que hacer la comprobación. Y ahora vamos a hacer una pequeña comprobación. Algunos de los estudiantes me van a contar qué es lo que le hizo recordar lo que estuve diciendo hasta este momento, o de repente podría ser que aprendió algo nuevo también, ¿verdad? A ver, ¿quién se anima a hablar? Estudiantes. Ya, docentes potenciales. ¿Sí? A ver, vamos a escucharlo. ¿Qué le hizo recordar o de repente se aprendió algo? Justamente como la que yo estoy en el ejercicio docente, entonces justamente todo esto nos sirve a una retroalimentación continua para justamente ir ayudando a mis estudiantes que están en los alumnos más chicos. Entonces esa etapa que solemos decir en la primera infancia que es la más importante. Entonces justamente la parte de la evaluación es la que más siempre me suele llamar la atención. ¿Cómo yo puedo hacer que los alumnos, yo les estoy enseñando el día a día, ellos pueden aplicarlo también a su día a día? Muy amable, gracias a la colega. Y gracias también a la tecnología. Hoy día todo está a un clic de distancia, solo a un clic de distancia. En todas las clases mis alumnos cuarto curso saben que sí o sí tenemos que usar alguna herramienta con inteligencia artificial, porque para eso se inventó, o si no, no iba a existir. Nos facilita para hacer la planificación, para hacer inclusive los test, solamente que no se puede usar estas herramientas sin que exista una curación. ¿Y qué es la curación? Revisar nuevamente, ver qué me sirve, qué no me sirve. Entonces con esta herramienta, a un clic de distancia, le pregunto a Jenny, a Copilot, un montón de variedades para trabajar y simplemente le pregunto, ¿cómo hago que mi estudiante demuestre si hubo resultado de aprendizaje? Y yo hago la corrección, veo si realmente me sirve lo que me dijo y ya aplico eso. Imagínense en 3 segundos que nos haga una tabla de especificación o una tabla donde nos diga cuáles son los indicadores con los cuales se tiene que trabajar. ¿Y por qué me acordé de la tabla de especificación? Porque eso es algo que tenemos que seguir desarrollando. Como profesores, tenemos que tener nuestra tabla de especificación y en cada unidad tenemos que saber si nosotros trabajamos para que el alumno pueda crear, para que el alumno pueda ejecutar, para que pueda aplicar, o en qué consistió el ejercicio que estuve trabajando con el alumno. ¿Qué buscaba? Buscaba que él recuerde, buscaba que él analice, que sepa sintetizar qué buscaba. Y antes de hacer la prueba, tengo que revisar, cuando es una prueba por ítem, tengo que revisar específicamente que cada ítem tenga, que yo por lo menos como profesor sepa cuál es el nivel cognitivo que estoy desarrollando, o en lo procedimental o en lo actitudinal. Si bien reconozco que como profesores no en cada momento estamos haciendo hincapié en todo lo que es actitudinal, eso siempre es transversal. Y lo primero que se fijan realmente los estudiantes es si lo que vos estás haciendo en clase es realmente lo que decís.
¿sí? Y viceversa, lo que sí es lo que estaban haciendo en clase. Doctora, 5 minutos. Gracias, muy amable. Entonces, de esta manera vamos viendo la diferencia existente. Y acá tenemos una muestra que se puede simplemente transformar en lo que es una matriz para poder ver cómo vamos avanzando. Ejemplo, donde dice crear, luego que voy a compartir rápidamente cómo podemos hacer una matriz de revisar qué es lo que estamos enseñando. Donde dice crear podemos escribir unidad 1. Y en unidad 1 tengo que saber si voy a dar un ejercicio de crear, de aplicar, de comprender. Unidad 2, voy a dar un ejercicio de recordar, de aplicar, de analizar. Entonces, de esa manera yo puedo hacer mi matriz como profesor. Esto no se utiliza mucho, pero mi postura es que es indispensable antes de las pruebas que tengamos matriz, porque necesitamos entender qué estamos buscando con lo que estamos desarrollando. Del diseño de la evaluación, ¿cómo llegamos a la excelencia? Nosotros como docentes constantemente dice que quien quiere enseñar tiene que ser siempre un alumno porque siempre tiene que seguir estudiando, que es lo que hacemos la mayoría de los profesores, siempre estamos estudiando. Y un término que ahora realmente tenemos que ir desarrollando son las microcredenciales, porque esas microcredenciales va a hacer que podamos obtener ciertas competencias muy específicas a través de estos. Son como cursos cortos, pero es como un Lego. Se va uniendo y nos va dando las competencias que necesitamos. En Europa las microcredenciales ya se usan desde 2021 bien organizadas. Y seguramente en América Latina nos iremos organizando. Todavía es una cuestión que no es un camino muy limpio, no se sabe exactamente quién da las microcredenciales, cómo lo hacemos, pero es muy importante para llegar a esas competencias. Y en esos cursos cortos que nos pueden realmente avalar que somos competentes, porque de eso se trata. Son unas cuestiones así también, unas cuestiones muy informáticas también, porque con un solo código se puede saber dónde se hizo el curso, cuántas horas, en qué consistió, y eso también muy pronto nos va a ayudar a todos los que estamos en este proceso de enseñanza-aprendizaje a desarrollarnos más como docentes y también como estudiantes. Y ahí también se puede observar perfectamente cómo se trabaja por resultado de aprendizaje para llegar a esas competencias. Muy bien, entonces vamos terminando esto porque, bueno, ya es el tiempo también, a veces el tiempo es tirano, uno quiere seguir hablando horas y horas, pero no se trata de eso por varios motivos. Primero, que seguramente algunos ya están diciendo, hola. Porque de esa manera, entonces, en varios roles nos comportamos de esa manera. Entonces, el riesgo del diseño, pasar de la retórica de la competencia, porque en serio, hay muchísima gente que se pasa hablando del diseño por competencia y diseño. Después abrís y lo primero que te extraña, que es una cosa muy común, es que por todos lados dice objetivo. No dice objetivos formativos del programa, dice objetivo 1, objetivo 2, objetivo 3. Y si bien es una sola palabra, pero le hace la diferencia. Porque el profesor de hoy día, que trabaja por estos resultados de aprendizaje, es el que ingresa a la clase, conoce completamente el diseño curricular, no porque se haya aprendido de memoria, porque sabe que para estar dando metodología 2, alguien ya vio metodología 1. Porque sabe que es una cuestión procesual y que así solamente se puede llegar al resultado por competencias. Muchísimas gracias. Aguardo las preguntas si es que hay. ¿Alguna pregunta, chicas? ¿Alguna pregunta para la profesora doctora Violeta Dolor de Pavón? Este es el espacio de preguntas
y por una cuestión de optimizar nuestros tiempos, 3 preguntas máximo. Sí, ya está. Sí, justamente de cómo ustedes saben, al menos muchos de los que los conozco acá trabajan en la tecnología. ¿Cómo es que la inteligencia artificial puede ayudarnos? Esto, por ejemplo, es un programa, hoy día Gemini Notebook. Hasta hace unos días era Notebook LM. Entonces, Gemini Notebook lo que hace es que ya te permite hacer la curación antes de hacer una presentación. ¿Por qué? Porque la misma persona que quiere la presentación le proporciona los documentos con los que quiere trabajar. Ya vos das el artículo que querés que revise, los enlaces, todo. Y de esa manera te hace una presentación donde vos aceptás que esto es lo que querés. No solamente te hace este tipo de presentaciones, te hace unos buenos videos, puedes trabajar con los videos, con los podcasts, y eso se va obteniendo simplemente con estudiar un poquito más y llegar a un resultado. Entonces, cada día, aparte de estar en las redes, también podemos tratar de utilizar una aplicación nueva. Tipo, algunos que están en Instagram conocen de que salen unas propagandas de que una persona llegaba a un lugar y no tenía los resultados de aprendizaje todavía porque no sabía usar lo más moderno. Y que practicando las 32 herramientas de tecnología con inteligencia artificial se volvió el más competente en la oficina. No les digo que siempre va a ser así, pero sí va a ayudar muchísimo. Entonces, contestando esta presentación que a de ustedes ya les di al grupo. Gracias, profe. ¿Alguna consulta? Invitamos entonces al profesor. Primeramente, doctora, felicitarle por su brillante presentación y el aporte que está brindando a nuestros estudiantes y docentes. ¿Qué nos queda, doctora, en esta era de la inteligencia artificial, donde en menos de 10 años muchos nos hemos vuelto competentes quizás en el uso de herramientas digitales, a diferencia de unos 10 o 20 años atrás? Entonces, a nuestros colegas docentes y futuros docentes, ¿qué nos queda, profe, para trabajar, utilizar, quizás cómo conectar la metacognición, el pensamiento crítico en el día a día con nuestros estudiantes al trabajar la evaluación por competencias que ha presentado, por favor? Hay mucho por hacer. Si alguien me pregunta específicamente en Paraguay cómo estamos del 1 al 10, y bueno, estamos iniciando, estamos en el vamos, ¿verdad? No por una puntuación, sino que estamos en el primer nivel, estamos trabajando mucho con eso. Mucha gente está trabajando con las diferentes herramientas, pero ya no va a ser suficiente solo utilizar las herramientas. En algún momento, todos los profesores, esto es lo que yo digo, en algún momento todos los profesores vamos a tener que saber un poco de programación, porque ya no va a ser suficiente que yo sepa utilizar, por ejemplo, Deep Research de Gemini, o sea, la investigación profunda que todo nos da absolutamente también gratuito hasta cierto punto, sino que va a ser importante que nosotros sepamos algo de algoritmos, que sepamos algo más. Y no se rían, imagínense, a mi edad, pero por supuesto, porque tengo que seguir estudiando, porque hay que saber. Yo misma estoy terminando una licenciatura en inteligencia artificial y robótica. Y es una carrera muy nueva, obviamente desde el 2022, 2023, porque un año se tuvo que haber estudiado en el CONE, por ejemplo, para que se pueda habilitar la carrera. ¿Y por qué hago eso? No, yo no voy a cambiar la rama de ciencias sociales, pero me veo obligada a entender más cómo se escribe un algoritmo, qué significa el HTML o cómo yo puedo cambiar una configuración en Moodle para que sea justificado, para que no sea justificado. Ustedes saben, por ejemplo, Moodle
no me trae el justificado que yo quiero, me trae a la izquierda, me trae en el medio. Entonces hay que navegar en la web y buscar cómo yo puedo hacer una línea, cómo yo puedo escribir un código específico, una línea, cómo puedo ir aprendiendo más para que salga más perfecto, por ejemplo, la justificación que no me da mi Moodle. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es conocer estas herramientas, saber utilizarlas y nosotras también ya tratar de organizarnos para nosotros poder hacer nuevas herramientas. Eso es lo que nos espera y tenemos que seguir trabajando con eso. Entonces, no van a ser reemplazadas las personas que no... Un profesional puede ser reemplazado porque no sabe utilizar ciertas herramientas, no que la herramienta le va a reemplazar totalmente, pero va a venir otro recurso humano, porque justamente uno de los autores que estaba presentando explicaba eso, que esa competencia es una cuestión laboral, pero nosotros tenemos que entender que tenemos que ser competentes, o si no, no es una cuestión de contar, es que no estás capacitado para estar en ese puesto. Gracias, doctora. Invitamos al profesor doctor Roberto Machuca Campos a hacer entrega del certificado de reconocimiento como al estudiante Israel de un obsequio para la doctora Violeta. Semana de la Educación 2026. Certificado otorgado a profesora doctora Violeta Rolón de Pavón en su carácter de disertante en la Semana de la Educación 2026, organizado por la carrera de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía, Universidad Nacional de Asunción, con el tema Resultados de Aprendizaje en la Educación Superior. Asunción, 4 de agosto del 2026. Fuertes los aplausos para la profesora doctora Violeta Rolón de Pavón.